El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el pequeño pueblo de El Sotillo, un lugar olvidado por el tiempo y rodeado por las vastas montañas que se alzaban como gigantes dormidos, vivía Nicolás Duval. Un hombre de 38 años cuyo rostro parecía arrugado por una vida que había experimentado más de lo que sus años realmente reflejaban. No obstante, no eran las huellas del tiempo las que marcaban su ser, sino una profunda melancolía que se había ido gestando durante años, como la niebla espesa que, con los amaneceres, cubría el valle entero. Duval era un hombre culto, cuyo intelecto había sido su única compañera fiel a lo largo de su existencia. Su educación había sido refinada, pero su verdadera pasión era la literatura. Un amor por los libros que lo había llevado a huir del bullicio de la ciudad para encontrar la paz y la quietud que tanto deseaba en las páginas de los autores que admiraba. Sin embargo, algo inquietante siempre lo había perseguido, como una sombra sin forma, un deseo sin nombre. Había llegado a El Sotillo no buscando consuelo, sino algo más profundo, algo que no podía definir. La casa en la que vivía era antigua, con las paredes cubiertas de humedad y el suelo de madera crujiente. Una chimenea encendida en su salón parecía ser la única fuente de calor en el vasto lugar, que estaba colmado de libros, retratos en blanco y negro de rostros perdidos, y muebles que parecían haber sido testigos de toda una vida que había pasado allí. De vez en cuando, el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana era lo único que rompía el silencio, haciendo que Duval se sintiera más aislado, más ajeno a la vida que se desarrollaba fuera de su refugio. Una tarde lluviosa, cuando el cielo se había oscurecido rápidamente como si el sol nunca hubiese existido, Duval caminaba por el pequeño jardín que rodeaba su hogar. Las gotas de agua caían de las hojas de los árboles, el aire fresco penetraba en sus pulmones y la niebla comenzaba a descender del volcán cercano, cubriendo todo con un manto espeso que ocultaba todo, excepto la esencia misma del misterio. Durante su paseo, algo cambió en el aire. La sensación de estar observado lo invadió por completo, y sus pasos se hicieron más lentos, como si el mundo a su alrededor se estuviera desvaneciendo poco a poco, desdibujando los contornos de la realidad. En ese momento, alguien se acercó a él, pero no fue una figura humana. De una de las colinas cercanas apareció una mujer envuelta en un vestido blanco y transparente, cuya presencia parecía flotar sobre el suelo. No era la primera vez que veía algo extraño, algo que desbordaba la lógica. La pequeña comunidad de El Sotillo estaba llena de leyendas, mitos que hablaban de lo que había sucedido hace siglos y de lo que aún permanecía oculto bajo la superficie de la tierra. Pero nunca antes había tenido un encuentro tan directo con lo inexplicable. La mujer no habló, pero su mirada fue suficiente. Sus ojos, brillando con un fulgor inquietante, parecían sumergir a Duval en una nueva dimensión. Era como si un abismo profundo se abriera ante él, y lo único que podía hacer era mirar, fascinado, mientras la niebla lo envolvía completamente. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo que se había tejido entre ellos. La mujer levantó una mano, señalando el horizonte, el volcán que se alzaba en la distancia, y luego desapareció en la niebla tan rápidamente como había llegado. Duval quedó allí, en el jardín, sumido en el silencio, con la sensación de haber cruzado un umbral hacia algo mucho más grande que él mismo. No entendía lo que acababa de ocurrir, pero en su interior, algo se había encendido. Un fuego antiguo, como una llamada que lo convocaba a un destino que no había elegido, pero que, por alguna razón,
sentía que debía seguir. La figura de la mujer en su mente era una promesa, una advertencia tal vez, y el volcán, con su imponente presencia, parecía ser la clave de todo. Las sombras que se cernían sobre el sotillo no eran solo de la noche que caía. Eran sombras de un pasado sin resolver, de un futuro que Duval no podría evitar. Esa misma noche, cuando regresó a su hogar, se sentó frente a la chimenea, pero ya no podía concentrarse en los libros que solían ser su único consuelo. El peso de lo sucedido lo mantenía alerta, inquieto. La niebla seguía envolviendo el valle, pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente, el aire estaba más denso que nunca. La niebla que había descendido durante la noche seguía envolviendo el sotillo y el volcán, cuya presencia se sentía como un latido constante en el fondo de todo lo que existía. Parecía observar en silencio desde su imponente altura. Nicolás Duval se levantó temprano, como si la necesidad de comprender lo que había sucedido la noche anterior lo obligara a salir de su casa. La mujer en el vestido blanco, la mirada profunda, la sensación de que algo más grande que él mismo lo esperaba. Todo eso lo impulsaba a investigar más, a caminar más allá de los límites de su conocimiento. Se puso un abrigo pesado y salió al jardín. La humedad del suelo absorbía sus pasos, y las gotas de agua que quedaban atrapadas en las ramas de los árboles caían suavemente sobre su cabello. La niebla lo rodeaba, pero no lo cegaba. Había algo en el aire que, por primera vez en años, lo mantenía alerta, como si una fuerza invisible lo guiara. A pesar de que su vida en el sotillo había sido tranquila, casi monótona, ahora todo parecía estar cambiando a una velocidad que no podía comprender. Los antiguos libros que había leído sobre mitos y leyendas cobraban vida en su mente, y las historias que antes le parecían distantes, ahora parecían susurrarle, invitándolo a entrar en un mundo oculto, lleno de secretos y maravillas. Caminó por el sendero que llevaba al volcán, un camino estrecho que ascendía lentamente entre árboles gigantescos y rocas cubiertas de musgo. Era un camino olvidado por la mayoría de los habitantes del sotillo, quienes preferían mantenerse alejados de la montaña. Algunos decían que el volcán era un lugar maldito, que la tierra que lo rodeaba había sido testigo de antiguos rituales y sacrificios, y que el aire cercano a él estaba cargado de una energía extraña, como si la tierra misma respirara. Otros hablaban de las misteriosas desapariciones de viajeros que habían intentado acercarse demasiado a su cráter, de figuras sombrías que emergían de la niebla y los llevaban consigo. Pero Duval, lejos de sentir miedo, sentía una extraña fascinación. Cada paso que daba hacia el volcán parecía acercarlo más a algo que, en su interior, sentía que debía enfrentar. Quizás había llegado el momento de descubrir lo que realmente lo había traído al sotillo, lo que había estado buscando sin saberlo. No era solo un refugio de la vida agitada de la ciudad, no solo un lugar donde podría leer en paz. Algo más lo había atraído aquí, algo relacionado con el volcán y con esa mujer de ojos brillantes. El sendero serpenteaba a través de un espeso bosque de pinos, cuyas ramas se movían suavemente con el viento. Mientras avanzaba, una sensación extraña lo invadía. Era como si estuviera siendo observado, como si la naturaleza misma lo estuviera evaluando, como si algo más estuviera esperando que llegara. La niebla lo envolvía cada vez más, y la luz del sol apenas lograba atravesarla. Todo a su alrededor parecía etéreo, casi irreal. Finalmente, llegó a un claro en el que el sendero terminaba, y desde allí, el volcán se alzaba en todo su esplendor.
Su imponente forma, casi inalcanzable, dominaba el horizonte. Duvall se quedó allí, parado, observando. En ese momento, algo cambió en el aire. La niebla pareció agitarse, y una ligera brisa sopló desde la cumbre del volcán. Era una sensación casi eléctrica, como si el mismo aire estuviera cargado de energía. Se acercó al borde del claro, donde las rocas del volcán comenzaban a formarse, y cuando tocó una de ellas, algo extraño sucedió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y una visión fugaz pasó por su mente, tan rápida y vívida que casi no pudo comprenderla. Vio a la mujer de blanco, su rostro como una sombra iluminada por la luz de un fuego que ardía en su interior. La mujer lo miraba fijamente, sus ojos tan profundos como el abismo, y parecía decirle algo, aunque no podía escuchar sus palabras. De repente, la visión desapareció, y Duvall se vio de nuevo en el claro, respirando pesadamente, como si hubiera estado a punto de ahogarse. Un sentimiento de terror lo invadió, pero era un terror extraño, casi placentero. Era como si estuviera siendo llamado a algo que no entendía, a algo que no podía rechazar. Siguió caminando hacia el volcán, cada paso un desafío a su propia comprensión del mundo. La tierra estaba viva, pulsando bajo sus pies, como si tuviera una voluntad propia. Las rocas que pisaba parecían moverse ligeramente, como si lo guiaran, como si lo estuvieran conduciendo hacia un destino que él no había elegido, pero que ahora sentía inevitable. Su mente comenzó a divagar, y por un momento, olvidó quién era, de dónde venía, y hacia dónde iba. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, guiado por la fuerza de la tierra, por la presencia de algo mucho más grande que él mismo. De repente, el suelo debajo de él cedió un poco, y una grieta se abrió en la tierra. Duvall se detuvo, desconcertado, y miró hacia abajo. La grieta no era profunda, pero parecía abrirse hacia un abismo, hacia un lugar que no podía ver, pero que sentía que estaba lleno de oscuridad y misterio. La niebla comenzó a descender con más fuerza, envolviendo todo a su alrededor. Con cautela, miró a su alrededor y vio algo en la grieta. Era una figura, de pie al fondo, algo que emergía lentamente de la oscuridad. No era una persona, no exactamente. Era una silueta, una forma que cambiaba y se distorsionaba como si fuera parte del aire mismo, como si fuera una manifestación de la niebla. Duvall sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero algo en su interior lo empujó a acercarse. Con cada paso, la figura se hacía más clara, más definida, y al llegar al borde de la grieta, Duvall pudo distinguir lo que parecía una máscara antigua, tallada en piedra. No era una máscara humana, sino algo más primitivo. Un símbolo que parecía estar relacionado con los antiguos ritos del volcán, con lo que había estado oculto bajo la tierra durante siglos. Un sonido, bajo y gutural, emanó de la grieta. Era como un susurro lejano, como un canto antiguo, y las palabras parecían mezclarse con el viento, deslizándose a través de las rocas. «Estás aquí», murmuró una voz, aunque no la escuchó con los oídos, sino en su mente. «El tiempo ha llegado. El volcán te ha llamado». Duvall sintió que su cuerpo reaccionaba de una manera que no comprendía. Una fuerza invisible lo impulsó a dar un paso adelante, hacia la grieta. Su respiración se aceleró y el miedo, que antes había sido solo una sensación distante, ahora lo invadía por completo. Pero, al mismo tiempo,
sentía que ya no podía detenerse. Algo había comenzado dentro de él, algo que no podía evitar. La grieta en la tierra parecía abrirse más ante los ojos de Duvall, como si el propio volcán le estuviera invitando a entrar. El aire se había vuelto más denso, casi espeso, y el frío que sentía en su piel era diferente. No era el frío de la noche o de la niebla habitual, sino el frío que precede a algo grande, un presagio que se adentra en lo profundo de su ser. La figura en la grieta, la máscara tallada en piedra, ahora parecía más viva que nunca, como si estuviera esperando, observando, calculando cada uno de sus movimientos. Duvall retrocedió un paso, el sudor frío recorriendo su frente. Sus pensamientos se atropellaban, y aunque una parte de él quería alejarse, el magnetismo de lo desconocido lo mantenía allí, quieto, como una marioneta en las manos de un titiritero invisible. El volcán, el misterio de la mujer de blanco, las visiones en la niebla, todo esto comenzaba a tejerse en una red que lo atrapaba sin compasión. Con el corazón acelerado, miró de nuevo hacia la grieta. La figura era ahora una sombra difusa, pero parecía crecer, se deslizaba y tomaba forma, como si de la misma tierra emergiera una nueva entidad. Era imposible verlo con claridad, pero lo sentía en cada fibra de su ser. La tierra estaba viva, y la presencia ante él era innegable. Entonces, la voz volvió a susurrar, más fuerte esta vez, un canto lejano que reverberaba en su cabeza, como un eco distante pero inconfundible. Las palabras no eran de ningún idioma que pudiera reconocer, pero algo en ellas resonaba en lo más profundo de su ser, como si estuvieran esperando ser comprendidas desde tiempos ancestrales. Caminante, ¿qué buscas? La voz sonó clara, ahora dirigida directamente a él, como si la propia tierra le hablara. La verdad yace aquí, en el corazón de la tierra. Pero recuerda, todo lo que se revela tiene un precio. Duvall se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. Sabía que algo había comenzado, algo de lo que no podía escapar. El volcán lo había reclamado, y aunque el miedo le quemaba las entrañas, una parte de él, esa parte oscura y ansiosa que había quedado latente en su alma desde que llegó a El Sotillo, sentía una extraña fascinación por lo que estaba a punto de suceder. La figura de la grieta ahora estaba completamente formada, aunque aún no lograba distinguir si se trataba de un ser humano o de algo más. Lo que sí sabía es que aquello que veía no era natural. Era tan antiguo como el propio volcán, como la tierra misma. Con un movimiento lento, la figura se inclinó hacia él, y el canto se transformó en una melodía suave, envolvente, que le susurraba secretos de tiempos olvidados. De repente, el aire se agitó, como si una ráfaga de viento lo atravesara. La niebla que lo rodeaba se levantó de golpe, y las primeras luces del día comenzaron a filtrarse entre las nubes, iluminando tenuemente la escena. Las sombras danzaban a su alrededor, y el volcán, ahora en el centro de todo, parecía estar vivo, respirando en sincronía con Duvall. La figura extendió una mano hacia él, y en ese momento, Duvall sintió una sensación de vértigo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, hacia esa mano que parecía ofrecerle una entrada, una revelación que no podía comprender. Dio un paso hacia la grieta, y en ese momento, la tierra tembló bajo sus pies. El aire cambió de forma radical. Un calor abrumador comenzó a emanar desde la grieta, como si el volcán estuviera a punto de despertar.
El rugido distante del magma comenzó a resonar, y Duvall, a pesar de su miedo, no pudo evitar acercarse más. La figura lo miró fijamente, y entonces habló de nuevo, esta vez con una claridad que cortaba el aire como una espada. La tierra es sabia, Nicolás Duvall. Has buscado la verdad, y la verdad te ha encontrado. Pero el viaje que estás a punto de emprender no es para los débiles de corazón. Aquí, en este lugar, el fuego arde no solo en la tierra, sino en el alma. Si te atreves a continuar, lo harás con el conocimiento de que no hay retorno. Las palabras retumbaban en su mente, y algo dentro de él se despertó, un deseo profundo por conocer lo que se encontraba detrás de aquella puerta abierta. Aunque el miedo lo consumía, una parte de él, aquella que había quedado dormida durante todos esos años de rutina, comenzó a despertar. Algo había llamado su atención, algo que él mismo no podía identificar, pero que sentía en su piel, en su alma. El volcán había hablado, y ahora su destino estaba sellado. Con un esfuerzo, Duvall alzó la mano y tocó la figura de la grieta. En ese instante, la tierra vibró con fuerza. Un resplandor rojo intenso emergió de la grieta, envolviendo todo a su alrededor. Duvall cerró los ojos ante la luz cegadora, pero cuando los abrió, se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar. El paisaje había cambiado. Ya no estaba en el claro, frente al volcán. Ahora se encontraba en un espacio vasto y vacío, rodeado de una oscuridad profunda. Frente a él, una columna de fuego se elevaba desde el suelo, iluminando la escena con una luz cegadora. La figura que había visto antes estaba ahora de pie frente a él, su rostro completamente visible, aunque imposible de descifrar. Era un ser que no pertenecía a ningún mundo conocido, una presencia que parecía ser una manifestación del mismo volcán, del mismo fuego y de la tierra misma. La figura habló de nuevo, su voz ahora llena de autoridad. Bienvenido, Nicolás Duvall. Has cruzado el umbral. Aquí, en este espacio entre mundos, deberás elegir. Lo que el volcán ofrece no es un simple regalo, sino una transformación. Si deseas seguir, si deseas comprender lo que te espera, entonces deberás sacrificar lo que más amas. La luz del fuego cegó por un momento sus ojos, y cuando Duvall la recobró, sintió un dolor profundo, como si algo en su interior hubiera sido arrancado, como si hubiera perdido algo de su esencia. Pero algo más se había despertado en él, algo que no podía negar. Había cruzado la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Y en ese instante, comprendió que su vida, la vida que había llevado hasta ese momento, ya no tenía retorno. El silencio que rodeaba a Duvall era absoluto. La columna de fuego seguía ardiendo en el centro de ese espacio extraño y vacío, su resplandor púrpura bañando todo lo que lo rodeaba en una luz antinatural. La oscuridad se extendía a su alrededor como un manto pesado, un telón que no dejaba entrever ni el principio ni el fin de ese reino desprovisto de forma y tiempo. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, como si el propio espacio estuviera a punto de desgarrarse. Duvall se encontraba en pie, inmóvil, como una estatua de carne y hueso, incapaz de apartar la mirada de la figura frente a él. Era imposible decir si la entidad tenía cuerpo o si su presencia era solo una emanación de la misma oscuridad que los rodeaba. Los rasgos de su rostro eran vagos, casi difusos, como si cambiara cada vez que uno intentaba enfocarlos.
Pero había algo profundamente inquietante en su forma, algo que no podía identificarse, una sombra que parecía expandirse más allá de lo visible. ¿Qué deseas, Nicolás Duval? La voz volvió a sonar, esta vez menos profunda, más humana, como si emanara directamente de las entrañas del espacio mismo. No había compasión en la voz, solo un frío calculador, una curiosidad neutral ante la situación del hombre que ahora se encontraba a su merced. ¿La verdad o la tranquilidad? ¿El conocimiento o la redención? Las palabras eran afiladas, penetraban la mente de Duval con tal intensidad que lo hacían vacilar. El deseo de saber más, de desentrañar los secretos que se ocultaban en ese lugar, en el volcán, lo había empujado a este punto. Pero a medida que la voz resonaba, una duda comenzó a sembrarse en su interior. Había algo inquietante en esa presencia. Algo que no era humano. Algo que parecía poseer la misma esencia del volcán, de la tierra, del fuego. Algo que no estaba dispuesto a soltarlo con facilidad. Duval tragó saliva, sus pensamientos eran confusos, y un leve escalofrío le recorrió la espalda. Sintió una presión creciente, como si las paredes de la oscuridad estuvieran a punto de cerrarse sobre él. Sin embargo, algo más despertaba dentro de él, algo que había estado latente en sus días en el Sotillo, la misma desesperación que lo había impulsado a escapar de la monotonía, a sumergirse en lo desconocido. La figura avanzó hacia él, sus pasos no hacían ruido, pero la sensación de su presencia se incrementaba con cada movimiento. Has cruzado el umbral, Duval, y no hay vuelta atrás. Aquí, en este lugar entre las sombras y la luz, solo hay dos caminos, la revelación o la condena. El volcán es sabio, pero la sabiduría tiene su precio. Duval sentía que el aire se volvía más espeso, la temperatura se elevaba como si el calor de la lava subiera a través de la misma tierra que pisaba. Las llamas de la columna danzaban, pero no era el fuego natural que uno podía esperar. Este era diferente, como si estuviera vivo, como si el mismo volcán lo controlara. Para obtener lo que buscas, continuó la figura, deberás enfrentarte a ti mismo, a tu propia oscuridad, a lo que has enterrado en lo más profundo de tu ser. Cada hombre guarda secretos, y cada secreto tiene su precio. ¿Estás dispuesto a pagar? El sollozo lejano de algún animal que no podía identificar cortó la atmósfera densa, pero en ese momento, Duval no podía concentrarse en nada más que en las palabras que lo asediaban. Aquel lugar era como un pozo sin fondo, un espejo que reflejaba todo lo que uno era, lo que uno había sido y lo que nunca deseó enfrentar. ¿Te atreves a seguir adelante, Nicolás Duval? La voz ahora era casi un susurro. ¿Te atreves a conocer lo que yace más allá de tus límites? ¿Estás dispuesto a caminar en la oscuridad? Sin pensar, Duval dio un paso hacia adelante, movido por una fuerza inexplicable. Algo dentro de él lo instaba a seguir, a continuar sin importar lo que viniera. Sabía que no podía detenerse, que la vida que había llevado hasta ese momento, esa vida rutinaria y apática, ya no tenía sentido. Había algo mucho más grande que lo llamaba, algo que lo conectaba con el volcán, con la tierra y el fuego. Algo que no podía comprender, pero que ya se había apoderado de su alma. Al hacerlo, la figura, ahora claramente visible ante él, levantó una mano, como si estuviera indicando el camino hacia lo desconocido. Un resplandor nacía de su palma, un brillo tan intenso que casi lo cegó. Pero,
en lugar de apartarse, Duval lo miró fijamente, como un hombre perdido que encuentra un faro en medio de la tormenta. «Bienvenido, Duval», dijo la figura, y esta vez la voz tenía un tono diferente, como si estuviera satisfecha con su decisión. «Estás listo para el viaje, aunque no te prometo lo que encontrarás al final». En ese instante, la tierra comenzó a vibrar, y Duval sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, como si la misma esencia de la tierra fuera a tragárselo. Sin embargo, no cayó. No perdió el equilibrio. Algo lo sostenía. La sensación de estar suspendido en el aire lo invadió por completo, pero en lugar de miedo, solo sentía una extraña calma. La oscuridad y la luz se fundían en un único todo, y él, como un náufrago, flotaba entre ambas. En ese instante, comprendió que la revelación que tanto había deseado no sería como pensaba. No se trataría de verdades absolutas ni de respuestas sencillas. Se trataría de descubrir los secretos más oscuros de su propia alma, los más profundos y silenciados rincones de su ser. Y en ese descubrimiento, algo mucho más grande que él mismo lo esperaba. La sombra de la figura se disolvió en el aire, y Duval se quedó solo, suspendido en ese vacío extraño, rodeado por el fuego, la oscuridad y el silencio. Y entonces, la tierra habló de nuevo, pero esta vez no fue con palabras. Fue con un sonido, un susurro tan bajo que parecía provenir de las mismas entrañas del volcán. El día se disolvió en la misma penumbra que ahora dominaba el horizonte. La luz del sol, que antes bañaba las montañas y el valle, se esfumaba rápidamente, dando paso a una oscuridad que no era completamente negra, sino un tono de azul profundo que parecía absorber todo lo que tocaba. Duval ya no sabía si era el atardecer lo que lo rodeaba o si había cruzado un umbral donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. De alguna manera, sentía que el mundo exterior seguía existiendo, que la vida continuaba en el sotillo, en las casas de los aldeanos, en las plazas donde el sonido del mercado nunca dejaba de resonar. Pero esas sensaciones ahora se sentían lejanas, como ecos que llegaban a través de un vasto vacío. El volcán lo había absorbido, lo había hecho suyo, y todo lo que conocía ya no parecía tener valor. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo, una sacudida leve pero constante que parecía venir de las profundidades. Como un recordatorio, el volcán le hablaba sin palabras. Era una vibración primordial, una comunicación que no se podía escuchar con los oídos, pero que se sentía con el alma. En el aire flotaba una presión indescriptible. Duval se dio cuenta de que ya no estaba solo. Una figura emergió de la sombra más profunda, una figura que antes había sentido como un susurro, pero que ahora cobraba forma ante él. No era humana, ni de cerca, pero estaba allí, delante de él, una presencia tangible y al mismo tiempo intangible. La figura se alzaba con una elegancia antinatural, como si estuviera suspendida entre el aire y la tierra, en un lugar donde las leyes de la física no eran aplicables. Duval la observó en silencio, incapaz de mover un músculo. La figura tenía una apariencia inquietante, una especie de humanoide cubierto con una capa de sombras que fluían con el viento. Pero sus ojos, si es que se podía llamar ojos a las dos esferas que reflejaban un brillo suave, parecían contener la sabiduría de milenios. «No tengas miedo, Nicolás Duval», dijo la figura con una voz que no emanaba de la boca, sino del aire mismo, como si fuera una melodía distante pero clara. «No he venido para devorarte, ni para destruirte.
He venido para revelarte lo que no puedes ver. Duval sintió como el miedo se apoderaba de su garganta, pero se obligó a mantener la calma. No sabía por qué, pero sentía que no debía reaccionar. Que debía seguir avanzando, aunque no supiera a dónde ni hacia qué. ¿Revelarme?, preguntó. La voz le temblaba ligeramente, pero trató de parecer más seguro de lo que sentía. ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué es lo que tengo que aprender? La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano hacia él, señalando el horizonte que ahora parecía desmoronarse en sí mismo. Duval miró y vio algo que no podía comprender. La tierra tembló de nuevo, pero esta vez el movimiento no parecía natural. La montaña parecía desprenderse en capas, como si algo estuviera sucediendo bajo la superficie, algo que no podía verse, pero que estaba causando que todo a su alrededor cambiara. Entonces, la figura habló de nuevo, su voz ahora teñida de una solemnidad profunda. Lo que ves, Nicolás Duval, no es solo una ilusión. Este es el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la verdad y el olvido. Este volcán, esta tierra, no son lo que parecen. No son solo fuego y piedra. Son la memoria del mundo, la conciencia de lo que fue y lo que aún está por ser. Esta es la puerta a la verdad más antigua que existe. Duval sentía el peso de las palabras sobre sus hombros. ¿La memoria del mundo? ¿Una puerta a la verdad? Todo a su alrededor parecía estar cobrando vida, las sombras que danzaban, las vibraciones de la tierra, el aire que lo rodeaba. No había palabras suficientes en su mente para dar sentido a todo lo que estaba pasando. La figura avanzó lentamente hacia él. Su cuerpo fluía como si estuviera hecho de las mismas sombras que se extendían a su alrededor. El volcán guarda secretos, continuó, secretos que han sido olvidados por aquellos que creyeron que podían escapar de ellos. El fuego que arde aquí es más antiguo que la memoria misma. Más antiguo que los hombres que caminan sobre la tierra. Y tú, Duval, eres el elegido para enfrentar lo que se oculta. Elegido, repitió él, confundido. Yo. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver con todo esto? La figura se detuvo frente a él y, por un instante, Duval creyó que la sombra de la entidad se fundía con la suya propia, como si ya no existiera una distinción entre ambos. Era como si todo lo que había vivido, todo lo que había sido, todo lo que había creído, se desmoronara bajo esa presencia. No es cuestión de por qué, dijo la figura, sino de lo que tú eliges ser. El volcán no ha elegido, no elige a nadie. Todos son iguales ante su poder. Pero tú, Nicolás Duval, estás aquí porque algo dentro de ti lo buscó. Algo dentro de ti te trajo hasta este punto. El viento comenzó a aumentar. Susurros ininteligibles se alzaban en el aire, arrastrados por la tormenta que se formaba a lo lejos. Las sombras se alargaban, parecían moverse por voluntad propia. La tierra seguía temblando, pero ahora la sacudida no solo era física. Era un temblor en el alma, una vibración que sacudía las entrañas de Duval, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo del que no podía escapar. Y entonces la figura levantó la mano hacia el cielo, y el volcán, que antes había permanecido en silencio, resonó con un rugido gutural, un sonido que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Duval sintió como si la propia montaña le hablara, como si le dijera algo que no podía comprender,
pero que sentía en su carne. Te revelaré la verdad, Nicolás Duval. Pero no sin un precio. Nadie puede conocer lo que está por venir sin pagar el costo. La verdad siempre exige sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagar? Duval, atrapado entre el miedo y la fascinación, asintió lentamente. Algo lo impulsaba a seguir, algo dentro de él ya había decidido que no podía dar marcha atrás. Entonces, que comience el viaje, dijo la figura, y la sombra a su alrededor se disolvió, dejando atrás un silencio profundo. La luz de la luna bañaba la escena, creando sombras largas y errantes que se estiraban como los dedos de un gigante dormido. Duval caminaba sin rumbo, guiado por una fuerza invisible que parecía nacer del mismo aire, del mismo suelo. El volcán, que antes había estado distante y silencioso, ahora lo llamaba como un canto lejano, un canto antiguo, que resonaba en sus huesos. La figura, la presencia que lo había hablado en la penumbra, no estaba ya a su lado, pero su voz seguía retumbando en su mente, clara y definida. Este es el camino, había dicho. Lo que buscas está más allá de la montaña. Allí, donde el fuego y la tierra se encuentran, allí encontrarás la respuesta. Duval no podía comprender del todo las palabras de la figura. ¿Qué respuesta? ¿Qué había venido a buscar realmente? La pregunta lo perseguía mientras avanzaba, el sonido de sus pasos perdido en el vacío que lo rodeaba. La tierra tembló nuevamente, pero esta vez el temblor no fue como las sacudidas anteriores. Esta vez era profundo, como si el propio volcán estuviera respirando, como si estuviera despertando. Duval sintió una presión sobre su pecho, una sensación extraña, como si la tierra misma intentara advertirle, retenerlo, detenerlo. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Algo lo llamaba hacia el interior de la montaña, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. A lo lejos, una luz titilaba débilmente, como una estrella caída, como una promesa. Duval la vio y sintió que la estaba esperando. No sabía qué era, pero se sintió atraído hacia ella como un río hacia el océano. Sin pensarlo, comenzó a caminar más rápido, impulsado por una urgencia que no podía explicar. La luz se fue acercando, y con ella, un calor inusitado comenzó a envolverlo. No era un calor físico, sino algo más profundo, algo que nacía de su interior, como si el mismo fuego de la montaña estuviera recorriendo su cuerpo. Pero, a pesar de la intensidad del calor, no sentía miedo. Sentía que estaba destinado a estar allí, que esa era la única dirección posible. Cuando alcanzó la luz, la escena que encontró ante él lo dejó sin aliento. El paisaje había cambiado. La montaña, que antes se erguía de manera imponente y solemne, ahora se había desvanecido. Frente a él se extendía un vasto valle de colores imposibles, una extensión infinita de formas y matices que no pertenecían a este mundo. El cielo, si es que podía llamarse cielo, era de un tono violeta profundo, y las estrellas no brillaban con luz propia, sino que parecían absorber toda la luz a su alrededor, proyectando sombras en lugar de luminosidad. La tierra estaba cubierta por un manto de hierba negra que se mecía con una suavidad sobrenatural, como si el suelo respirara. Duval dio un paso hacia adelante, sintiendo la textura del suelo bajo sus pies. La hierba, aunque oscura, era increíblemente suave, como si estuviera hecha de seda. El aire era denso,
cargado con una electricidad que parecía pulsar en cada rincón del valle. Algo en él sabía que había cruzado un umbral, un punto sin retorno. Al mirar más de cerca, vio que el paisaje no era estático. Había algo en movimiento, una figura que se deslizaba entre las sombras, invisible casi, pero presente. Duvall no podía verla con claridad, pero sentía su presencia, como si el valle mismo estuviera vivo, como si todo lo que lo rodeaba fuera consciente de su llegada. Entonces, la figura emergió de la penumbra, una forma extraña, casi indescriptible, que parecía cambiar de forma y tamaño a medida que avanzaba. Sus contornos eran nebulosos, como si estuviera hecha de niebla, y su rostro era una máscara, sin rasgos claros, pero que emanaba una sensación de poder y sabiduría inabarcables. La figura no habló, pero Duvall sintió en su interior una comunicación profunda, como si sus pensamientos y sentimientos fueran comprendidos sin necesidad de palabras. Era como si el propio valle estuviera escuchando, como si el volcán, con toda su sabiduría ancestral, estuviera presentándose ante él a través de esta manifestación. «Has llegado», dijo la figura finalmente. Su voz no era una voz, sino una vibración que resonaba en su mente. «Este es el lugar donde los secretos del mundo se encuentran, donde el pasado y el futuro se tocan. Pero este es solo el comienzo. Aquí, en este valle, encontrarás lo que has perdido, lo que has olvidado». «¿Qué es lo que he perdido?», preguntó Duvall, su voz temblando con una mezcla de temor y esperanza. «Todo», respondió la figura, «has perdido todo lo que creías saber. Has perdido la verdad, la esencia misma de tu existencia. Pero eso no significa que no puedas encontrarla nuevamente. No significa que no puedas reconstruir lo que se ha quebrado». Duvall sintió una presión creciente en su pecho, como si las palabras de la figura estuvieran desentrañando algo dentro de él, algo que había permanecido oculto durante toda su vida. Pero la verdad, como el volcán mismo, no era algo que se pudiera comprender fácilmente. Era un fuego que se había encendido en su alma, un fuego que lo llamaba a enfrentarse a sí mismo, a lo que había dejado atrás, a lo que había olvidado. «¿Cómo puedo encontrarlo?», preguntó Duvall, su voz apenas un susurro. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, extendió una mano hacia él, señalando hacia el horizonte, hacia un punto en la distancia donde las sombras parecían engullir todo lo que tocaban. «Allí», dijo finalmente, «allí encontrarás la puerta. La puerta que te llevará a la verdad que buscas. Pero ten cuidado, Nicolás Duvall. La verdad no siempre es lo que uno espera. Y no siempre es amable». Duvall asintió, aunque no estaba seguro de si comprendía completamente lo que le decía. Sabía que no podía quedarse allí, que debía seguir avanzando. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y el valle volvió a sumirse en un silencio profundo. Con un último vistazo a lo que había sido, Duvall dio un paso hacia adelante. El viaje lo aguardaba, y sabía que ya no podía dar marcha atrás. La puerta estaba adelante, más allá de las sombras que se cernían, más allá del misterio que lo rodeaba. El viaje hacia la puerta que Duvall había visto en la distancia no fue fácil. El paisaje que lo rodeaba parecía cambiar constantemente, como si el valle mismo estuviera alterando su forma para poner a prueba su determinación. A medida que avanzaba, la sensación de que el tiempo se dilataba crecía. Cada paso parecía llevarlo más lejos de lo que conocía,
sumergiéndolo en una realidad ajena, una que no obedecía a las leyes que había aprendido. El aire se volvía denso y pesado. Cada inhalación era más difícil que la anterior, como si el mismo aire estuviera cargado de algo invisible, algo antiguo que Duval no podía comprender. El suelo bajo sus pies cambiaba de textura, pasando de suave a rugoso y luego a resbaladizo, como si la tierra estuviera jugando con él, desafiándolo a seguir adelante. A lo lejos, la puerta se mantenía fija en su mente, una imagen que no se desvanecía. Era como un faro, un destino al que no podía escapar. Pero cuanto más se acercaba, más parecía desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por el mismo vacío que lo rodeaba. En su mente, una única pregunta lo atormentaba: ¿qué había detrás de la puerta? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro. Allí, en medio del caos y el desconcierto, estaba la puerta. Era una puerta de gran tamaño, pero no como las puertas comunes que había conocido. Esta no era de madera ni de metal, era una estructura intangible, un marco de energía pura que flotaba en el aire, desafiando toda lógica y física. No tenía bisagras, ni cerraduras, ni signos de que pudiera abrirse. Era un portal, pero de un tipo que Duval nunca había visto antes. Su presencia misma parecía irradiante, como si el universo entero la estuviera observando. Duval se acercó cautelosamente, sintiendo una oleada de miedo y asombro. La puerta no emitía sonido alguno, pero en su interior podía escuchar una vibración, un murmullo profundo que lo llamaba. Como un susurro lejano, la voz que había oído antes, la que le había hablado en las sombras, volvió a resonar en su mente. «Lo que buscas está más allá», dijo la voz, «pero para cruzar, debes enfrentarte a lo que has dejado atrás». Duval no entendió completamente lo que esto significaba, pero sentía que la puerta era su única opción. Sin más opciones y con una fuerza inusitada que nacía de lo más profundo de su ser, extendió la mano hacia el portal. En el momento en que su dedo rozó la energía que lo rodeaba, el mundo pareció detenerse. El aire se quedó inmóvil. El silencio que lo envolvía era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en ese instante. La puerta comenzó a brillar con una luz cegadora que emanaba desde su interior, desbordando las sombras que la rodeaban. La luz era tan intensa que Duval tuvo que cerrar los ojos, pero algo en su interior le dijo que debía seguir adelante, que debía atravesarla. Cuando finalmente abrió los ojos, la puerta ya no estaba frente a él. En su lugar, el vacío que había quedado atrás se había transformado en un vasto espacio vacío, sin límites, sin paredes, sin horizonte. Duval estaba de pie en una especie de sala infinita, una habitación sin forma ni definición. A su alrededor, todo era pura oscuridad, salvo por una pequeña esfera de luz que flotaba delante de él, suspendida en el aire. Duval dio un paso hacia la esfera, y con cada paso que daba, la esfera de luz parecía alejarse ligeramente, como si estuviera invitándolo a seguir, pero también desafiándolo a alcanzarla. Sin embargo, a medida que se acercaba, un sentimiento de calma lo invadió, como si estuviera entrando en un lugar donde las respuestas estaban esperando ser descubiertas. De repente, una visión se materializó frente a él. En la luz de la esfera, vio una figura, una persona, que parecía estar observándolo. Era una figura familiar, pero no podía reconocerla del todo. La imagen era borrosa, como si estuviera formada de niebla,
pero la sensación que emanaba de ella era cálida, acogedora. Duval, dijo la figura con una voz suave, pero profunda, como un eco que reverberaba a través de su alma. Has venido hasta aquí buscando respuestas. Pero lo que has buscado no se encuentra en las respuestas, sino en el camino que has recorrido. Las palabras resonaron en su mente, y aunque no entendía completamente su significado, algo en su corazón le decía que había llegado al lugar donde debía estar. La figura continuó. Este lugar, esta esfera, es el reflejo de lo que eres, lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. Aquí no hay juicio, solo comprensión. Aquí podrás encontrar las piezas del rompecabezas que has estado armando sin saberlo. Duval no podía responder, pero su mente comenzaba a abrirse, como si las palabras de la figura estuvieran desvelando una parte de él que había estado oculta. Sabía que el viaje no había terminado, pero en ese instante comprendió que había llegado a un cruce de caminos, un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban, donde el tiempo y la verdad se deshacían en una única eternidad. La figura se desvaneció lentamente, pero no con tristeza, sino con una sensación de paz, como si hubiera cumplido su propósito. Duval miró a su alrededor, y la luz de la esfera lo envolvió por completo, llenándolo de una serenidad inexplicable. La luz que había envuelto a Duval comenzó a desvanecerse lentamente, como si el resplandor se estuviera retirando, dejándolo de nuevo a la deriva en la oscuridad infinita. Sin embargo, la calma que sentía no era la de un vacío aterrador, sino la de una quietud profunda, como si hubiera encontrado un refugio en medio de un mar de incertidumbres. Su cuerpo, antes tenso, se relajó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. La esfera de luz, que había estado frente a él, se había desmaterializado, pero una sensación diferente permaneció, como un rastro invisible que lo guiaba. Sin saber cómo ni por qué, comenzó a caminar, guiado por esa serenidad interna que recién había descubierto. La vastedad a su alrededor parecía haber cedido, dándole paso a un camino que se formaba ante sus pies, como si el universo hubiera decidido abrir una puerta donde antes solo había oscuridad. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo peculiar. La atmósfera se transformaba gradualmente. Las sombras, que antes parecían imponentes y desconcertantes, ahora se movían con un ritmo casi hipnótico. Se sentía como si las sombras mismas lo estuvieran observando, pero no de manera amenazante. Era más bien como si estuvieran esperando algo, como si participaran en una danza cósmica a la que él también debía unirse. De repente, una figura apareció ante él, una silueta tenue en el horizonte. Era una mujer, con una túnica que brillaba con una luz tenue, como si estuviera hecha de la misma energía que había visto en la puerta. Su rostro era suave, pero misterioso, y sus ojos, aunque profundos, no mostraban tristeza ni dolor, solo una aceptación serena. La mujer levantó la mano en un gesto que invitaba a Duval a acercarse. Él, movido por una curiosidad imparable y una necesidad inexplicable de entender, se acercó sin dudar. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, pero no de forma vacía, sino llena de un eco que no estaba seguro de interpretar. «Bienvenido, Duval», dijo la mujer, su voz una melodía baja, casi un susurro. «Has llegado al umbral, donde las decisiones del alma encuentran su lugar». Duval no sabía qué responder. Sus palabras se quedaban atrapadas en su garganta, incapaces de salir.
En su lugar, su mirada buscaba respuestas en los ojos de la mujer, esperando que ella le ofreciera una pista, una guía para lo que debía hacer. La verdad no es algo que se pueda recibir de manera simple, continuó ella. Es un proceso, una entrega. Y tú, Duval, has estado buscando la verdad, pero lo que has descubierto hasta ahora son solo fragmentos. El todo aún está por venir. La mujer extendió su mano hacia él. Un resplandor suave comenzó a emanar de sus dedos, como si una especie de vínculo invisible se estuviera tejiendo entre ellos. Duval, sin poder resistirlo, extendió la suya para tomarla. Al contacto, una explosión de imágenes llenó su mente, pero no eran imágenes en el sentido común de la palabra. Eran fragmentos de sensaciones, de recuerdos que no podía ubicar como propios, pero que lo tocaban con una familiaridad inquietante. Vio paisajes que no podía reconocer, rostros que no recordaba haber visto, pero que le eran extrañamente cercanos. La sensación era como si estuviera viendo su propia vida, pero desde un ángulo diferente, como si los eventos que había vivido se mostraran desde una perspectiva que no había imaginado nunca. Sentía una mezcla de asombro y desconcierto, como si la propia naturaleza de su existencia estuviera siendo revelada ante él. De repente, las imágenes cesaron. El resplandor de la mujer desapareció, y él se encontraba nuevamente en la oscuridad infinita. Pero esta vez, no estaba solo. Alrededor de él, una multitud de figuras se alzaban, sus siluetas oscuras y fugaces como las sombras que había visto antes. Duval sintió que algo profundo en su ser le decía que todas esas figuras eran partes de él mismo, fragmentos de su alma, representaciones de los aspectos de su vida que había dejado atrás, pero que aún existían dentro de su ser. La mujer, que ahora estaba de nuevo frente a él, lo miró con una expresión de profunda compasión. ¿Sabes lo que significa todo esto, Duval?, preguntó, su voz llena de sabiduría. Lo que has visto es solo un reflejo de tu lucha interna. Lo que enfrentas aquí no es solo un viaje hacia el exterior, sino hacia tu propio interior. Y en ese interior es donde se encuentra la verdadera puerta. Duval se quedó en silencio, procesando sus palabras. La mujer no esperaba respuesta inmediata. En su lugar, simplemente sonrió, una sonrisa cálida que parecía ofrecerle consuelo, como si todo estuviera bien, como si todo tuviera un propósito, aunque aún fuera incierto para él. Recuerda, dijo ella antes de desvanecerse en la niebla, lo que buscas está dentro de ti. Pero no puedes encontrarlo hasta que dejes ir lo que has sido. Duval quedó allí, solo nuevamente, rodeado de las sombras que ahora parecían más amigables. La multitud de figuras había desaparecido, pero su presencia aún se sentía en el aire, como una brisa suave que acariciaba su piel. Algo dentro de él había cambiado. La sensación de paz seguía con él, pero ahora también había una cierta urgencia, una necesidad de avanzar, de entender, de llegar hasta el final de este camino. Mientras caminaba de nuevo, la oscuridad comenzaba a disiparse. Delante de él, la luz comenzaba a formarse lentamente, como el amanecer después de una larga noche. Cada paso lo acercaba más a algo que aún no podía ver con claridad, pero que sentía con certeza que estaba por descubrir. Sabía que el fin de su viaje estaba cerca, pero también que la verdadera revelación aún quedaba por llegar. La luz que antes comenzaba a disiparse ahora se intensificaba, no como un resplandor cegador, sino como un suave amanecer,
el primero después de una tormenta larga y fría. Duval caminaba, sus pasos firmes pero cautelosos, sintiendo que cada movimiento lo llevaba hacia algo más grande, algo que él aún no comprendía completamente. Aunque la sensación de paz seguía siendo profunda, la urgencia por avanzar había aumentado. Sabía que lo que estaba por venir era algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de forma extraña. No era un movimiento errático, sino como si las sombras estuvieran guiándose por una voluntad propia. A medida que se deslizaban por el suelo y las paredes invisibles de este vasto espacio, comenzaron a formar una figura, una forma que Duval reconoció inmediatamente. Era la puerta, aquella puerta que lo había llamado desde el principio. Pero ahora, algo era diferente. La puerta no estaba hecha de la misma energía que la vez anterior. Esta puerta parecía ser parte de él, como si hubiera estado esperando su llegada todo este tiempo. No era solo un objeto físico, sino algo más profundo, algo que tocaba su alma. La puerta que estaba frente a él ya no parecía una barrera, sino una extensión de su propio ser. Como si el viaje no solo lo hubiera llevado a través del universo, sino también dentro de su propio corazón. A medida que se acercaba a ella, un eco familiar resonó en su mente. Era la voz de la mujer, aquella figura que lo había guiado en su camino, pero esta vez no hablaba desde el exterior. La voz provenía desde dentro de él mismo, como si las palabras estuvieran susurradas por su propio ser. Esta es la puerta, Duval, decía la voz, suave pero clara. Es la puerta que solo puedes abrir con tu corazón. Solo cuando hayas entendido lo que hay en tu interior, podrás cruzarla. La llave no está en las estrellas, ni en el universo. Está dentro de ti. Duval se detuvo, sus manos temblorosas frente a la puerta. Nunca había sentido algo tan poderoso, tan absoluto, pero al mismo tiempo no sentía miedo. En su lugar, sentía una conexión profunda con la puerta, con su destino, con su alma. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su vida estuvieran encajando de forma perfecta, sin esfuerzo. Era consciente de que este momento no solo representaba el final de su viaje, sino el inicio de un nuevo ciclo, uno que lo llevaría a comprender quién era realmente, más allá de los límites que había conocido. Y al mismo tiempo, una sensación de quietud lo invadió. La puerta, aunque aparentemente cerrada, no estaba bloqueada, solo esperaba a ser reconocida, a ser aceptada. Duval, con el corazón palpitante, levantó la mano hacia la puerta, pero antes de tocarla, una sensación de claridad lo envolvió por completo. Todo lo que había vivido, todas las incertidumbres, todas las luchas internas, se disolvieron como niebla al sol. La sensación de tener un propósito, de estar exactamente donde debía estar, se volvió tan clara que no necesitaba palabras para comprenderla. Solo necesitaba aceptar lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Con un movimiento lento, sus dedos rozaron la superficie de la puerta. Al instante, la energía comenzó a vibrar a través de él, y la puerta, como por arte de magia, se abrió ante él. No era una puerta material en el sentido físico, sino algo más simbólico, una abertura hacia su propio ser. Al cruzar, el entorno cambió de inmediato. Lo que antes era oscuridad infinita ahora se llenaba de una luz suave, cálida y familiar. Un paisaje hermoso se desplegaba ante él, colinas verdes,
cielos azules y una serenidad tan palpable que parecía envolverlo por completo. No estaba solo, había otros a su alrededor. Personas, figuras conocidas y desconocidas, todas caminando juntos en armonía. Duval se dio cuenta de que este nuevo mundo no era otro universo ni una galaxia distante. Era el reflejo de su propio ser, su alma hecha paisaje. Las estrellas no estaban fuera de su alcance, no eran una lejana fuente de luz, sino que estaban dentro de él, iluminando su camino. Las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo estaban aquí, en su corazón, en su capacidad para aceptar y abrazar lo que ya era. De pie en este nuevo mundo, Duval se dio cuenta de algo aún más profundo. La puerta que había cruzado no solo representaba una puerta hacia un destino exterior, sino una puerta hacia su interior. Había llegado al lugar donde la verdad y la paz coexistían, donde las estrellas y el universo ya no estaban lejos, sino que formaban parte de él, de su esencia. Y entonces, sin decir palabra, Duval comprendió. No necesitaba buscar más allá de sí mismo para encontrar lo que había estado buscando todo este tiempo. Todo lo que había soñado, todo lo que había temido, todo lo que había amado, ahora estaba al alcance de su corazón. Había llegado al final de su viaje, pero, al mismo tiempo, al principio de una nueva vida, una vida de descubrimiento y paz eterna. Duval despertó en un lugar que ya no parecía pertenecer al mundo que conocía. El aire era más denso, más lleno de susurros, como si el viento mismo estuviera cargado de secretos no pronunciados. A lo lejos, entre las colinas, se alzaba una figura que aún no podía distinguir completamente, pero cuya presencia emanaba una tranquilidad indescriptible. Era como si su alma hubiera sido absorbida por el mismo paisaje, como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran el mismo peso que antes. La luz que lo rodeaba no era la de un sol físico, sino una luz que parecía surgir del interior mismo de la tierra, como si el mundo entero estuviera respirando con él. Al caminar, sus pies tocaban la superficie de este nuevo lugar, y al mismo tiempo, sentía como si el suelo lo reconociera, como si todo estuviera interconectado, como si él mismo fuera una célula de un organismo mucho más grande y sabio. La figura a lo lejos se fue acercando lentamente. No era una persona en el sentido que él había conocido, pero tampoco era algo abstracto. Era una presencia, una energía que lo atraía, pero sin prisa. No podía entenderla, pero sí podía sentirla, una vibración en el aire, una sensación que solo podía describir como un amor incondicional, profundo e interminable. A medida que se acercaba, vio que la figura era una mujer, pero no como las mujeres que había conocido en su vida. Su forma era fluida, como si su cuerpo no estuviera atado a las limitaciones físicas del mundo, como si fuera una manifestación del propio universo. Su rostro, aunque sereno y lleno de compasión, no tenía rasgos fijos. En lugar de ojos y boca, lo que veía era un reflejo cambiante, como si cada momento de su existencia fuera una nueva interpretación de sí misma. La mujer extendió su mano hacia él, invitándolo a acercarse. Duval, sin dudar, caminó hacia ella, aunque su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba todo esto? Y, lo más importante, ¿por qué ahora, en este momento, se encontraba frente a esta figura tan inalcanzable, tan perfecta en su fragilidad? Cuando sus manos se tocaron, el mundo a su alrededor pareció detenerse. No había sonido,
no había movimiento, solo una sensación de unidad absoluta. Como si la separación entre él y el resto del universo se desvaneciera en ese instante, como si todo lo que había conocido, todos sus miedos, sus anhelos y sus recuerdos, se unieran en una sola corriente de energía. La mujer sonrió, pero no de una manera que pudiera describir como humana. Era una sonrisa que emanaba del universo mismo, como si las estrellas y las sombras se unieran en ese gesto. Duvall dijo la voz, y aunque las palabras parecían dirigidas a él, no salían de la boca de la mujer. La voz provenía de todos los rincones de ese lugar, de todo lo que lo rodeaba, y aún así, era una voz familiar. Era la misma voz que había oído en su mente cuando cruzó la puerta, la misma voz que había comenzado a hablarle desde su propio interior. ¿Estás listo para escuchar? Duvall, de alguna manera, entendió que no se trataba de una cuestión de preparación, sino de un despertar. Había llegado al punto en el que ya no podía huir de sí mismo, de su propio ser. Y al mismo tiempo, no sentía miedo. Sentía una calma infinita, como si todo lo que había vivido lo había llevado a este momento, y ahora, en este mismo instante, todo tenía sentido. Escuchar, que, murmuró, casi en un susurro, sin comprender completamente sus propias palabras. Escuchar el silencio, respondió la mujer. Escuchar lo que nunca has oído, lo que siempre ha estado aquí, esperando que lo reconozcas. El universo, Duvall, no es solo lo que ves. Es lo que no puedes ver. Es lo que está dentro de ti. El viento que había estado susurrando en sus oídos comenzó a volverse más claro, más definido. Y fue entonces cuando comprendió lo que la mujer quería decir. No era un silencio vacío, sino un espacio lleno de significado, un espacio donde todo lo que había sido y todo lo que sería se encontraba simultáneamente. Era la comprensión de que el tiempo y el espacio no eran límites, sino dimensiones que, como él, estaban en constante expansión. De repente, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, no porque estuviera desapareciendo, sino porque se estaba fundiendo con todo lo que la rodeaba. Su forma se disolvió en el aire, en el viento, en la tierra misma. Y Duvall, sin saber por qué, sintió que era hora de caminar por su propio camino, de seguir adelante sin la guía que había conocido. A lo lejos, el horizonte comenzaba a abrirse en un nuevo amanecer. No era un amanecer físico, sino un amanecer del alma. La tierra, el viento, las estrellas, todo le parecía tan cercano y tan distante al mismo tiempo, como una melodía que solo él podía escuchar. El misterio de su existencia ya no parecía un acertijo que debiera resolverse, sino un viaje que debía disfrutarse. Y así, con el corazón lleno de una paz profunda y un entendimiento que trascendía las palabras, Duvall caminó hacia adelante, no con la sensación de buscar algo, sino con la certeza de que ya lo había encontrado. El camino que Duvall había emprendido lo llevó finalmente a un lugar donde las montañas se desvanecían en una llanura interminable. El cielo estaba teñido de colores que nunca antes había visto, tonalidades de oro, zafiro y esmeralda que parecían bailar en armonía. No sabía cuánto tiempo había caminado ni cuánto había cambiado desde que cruzó aquella puerta en París. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero su espíritu era una fuerza distinta, más completa, más consciente. En la llanura, un árbol solitario se alzaba como un centinela. Sus raíces parecían hundirse en la esencia misma de la tierra,
y sus ramas se extendían hacia el cielo como si quisieran abrazar las estrellas. Duval sintió un impulso irresistible de acercarse. Cada paso que daba hacia el árbol lo hacía sentir más liviano, como si el peso de toda una vida se desmoronara detrás de él, dejándole solo el presente, solo el ahora. Al llegar, se sentó bajo el árbol y apoyó su espalda contra el tronco. Cerró los ojos y, por primera vez, no buscó nada. Simplemente estuvo ahí, en calma, respirando. Los sonidos del mundo a su alrededor, el murmullo del viento, el canto de las estrellas, parecían sincronizarse con los latidos de su corazón. Fue entonces cuando lo entendió: no estaba solo. Nunca lo había estado. Del tronco del árbol surgió un suave resplandor. Una figura tomó forma frente a él, una presencia que no era ni masculina ni femenina, sino una síntesis perfecta de todo lo que había conocido y amado. Era como si cada rostro que había visto en su vida estuviera contenido en esa figura, cada risa, cada lágrima, cada mirada. Duval, dijo la figura con una voz que era a la vez todas las voces y ninguna. Has llegado al fin de este viaje, pero no al fin de tu camino. Aquí, donde el mundo termina y comienza, debes tomar tu última decisión. ¿Decisión?, preguntó Duval, sin miedo, pero con una curiosidad sincera. Sí, respondió la figura. Puedes quedarte aquí, fundirte con todo lo que existe, ser parte de la eternidad misma. O puedes regresar, volver al mundo que conociste, llevando contigo la verdad que ahora has comprendido. Duval cerró los ojos nuevamente. Pensó en todo lo que había vivido, el dolor y la belleza, las pérdidas y los encuentros, los momentos de desesperación y aquellos de amor puro. Pensó en París, en la mujer que había dejado atrás, en los amigos que habían sido su familia. Pensó en el volcán que lo había llamado y en cómo ese llamado lo había transformado. Había llegado hasta aquí buscando respuestas, y ahora sabía que las respuestas no eran algo que se encontraban, sino algo que se vivían. Abrió los ojos y miró a la figura. Quiero regresar, dijo con una sonrisa tranquila. El mundo me necesita, y yo también lo necesito. Quiero compartir lo que ahora sé. La figura asintió, y el árbol comenzó a brillar con una intensidad que hizo que todo el paisaje se desvaneciera. Duval sintió que su cuerpo se desintegraba, pero no en un acto de destrucción, sino de transformación. Era como si cada célula de su ser estuviera siendo reconfigurada, no para ser alguien distinto, sino para ser plenamente él mismo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie frente a la puerta en París. El aire olía a lluvia, y las calles estaban llenas de vida. Todo parecía igual, pero él sabía que nada lo era. Llevaba consigo una serenidad que no podía explicarse, una conexión con el mundo que antes le había sido esquiva. En la distancia, vio a Sophie, la mujer que siempre había sido un faro en su vida. Ella lo miraba con los ojos llenos de preguntas y una sonrisa que hablaba de esperanza. Duval caminó hacia ella, no con prisa, sino con la certeza de que cada paso era un acto de amor, un regreso a todo lo que importaba. Cuando la alcanzó, Sophie le tomó la mano y le dijo: «Sabía que volverías». «Siempre vuelvo», respondió él, y en ese momento supo que el viaje no había terminado. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía ser contenido por palabras o pensamientos. El horizonte seguía ahí, infinito, esperándolos.
y juntos empezaron a caminar.